Buenos días, amada iglesia, amigos que en esta hora nos sintonizan. Este es el día que hizo el Señor, por lo cual nos estamos contentos, alegres por la fidelidad de Dios, porque su amor nos sustenta, porque gracias a Él estamos levantados, sustentados y cumpliendo la voluntad del Padre en esta tierra. Agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más llevar esta palabra que sé que será de edificación y bendición para tu vida, como la sigue haciendo para nosotros. Yo quiero que me acompañes, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo, pidiendo al Espíritu de Dios que sea llenando, tomando total control de esta hora, de este tiempo, y de que esta palabra, aleluya, llegue a tu corazón, llegue a tu casa, a tu familia, y de que haga el efecto por la cual es enviada. Únete conmigo en esta hora. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias, precioso Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque una vez más podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha sustentado, y es por tu gracia, Padre, de que estamos aquí delante de ti, siendo un vaso, un instrumento en tus manos, para que tu palabra fluya, para que tu reino se siga estableciendo a través de tu palabra, a través de hombres y mujeres, Padre, que creen en tu palabra, que tienen convicción de su salvación y del propósito por el cual tú lo has llamado en esta tierra. Y estamos trabajando mientras el día dure, estamos trabajando, estamos sirviendo, porque creemos que estamos en tiempos difíciles y creemos, amado Dios, que pronto será nuestra redención. Creemos que hay una iglesia santificándose, limpiándose, llenándose para cumplir tu propósito y esperando ese gran día. Gracias, precioso Dios. Pedimos, Padre, de que esta hora sea, Señor, bendecida, que tu Espíritu de Dios llene los corazones. Quita en esta hora todo obstáculo, toda oposición, todo lo que se quiera levantar en contra de no recibir esta palabra. Amado Dios, rompe cadenas, ataduras. Oh, amado Dios, toda oposición por causa de tu Espíritu Santo. En esta hora declaramos que, Señor, se pudre. Declaramos que es nulo toda obra del enemigo. La declaramos inoperante y nos declaramos en libertad. Aleluya. Declaramos que esa presencia nos da libertad para adorarte. Esa presencia nos da libertad, amado Dios, para oír tu palabra y ser hacedores de ella. Amado Dios, yo bendigo, Padre, todos aquellos que en esta hora nos están escuchando o nos han de escuchar y ver después. Señor, bendigo su familia, bendigo su casa. Declaro liberación sobre su vida. Declaro que a causa de tu unción se pudre todo yugo de enfermedad, todo yugo de dolencia, todo yugo de depresión, Padre, opresión demoníaca. En esta hora sean libres en el nombre de Jesús. Libres por el poder de tu palabra, libres a través de la unción de tu Espíritu. Declaro esa libertad en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, creo y declaro que hay una iglesia que se levanta en medio de este tiempo de pandemia, de cuarentena. Hay una iglesia que se levanta firme. Hay una iglesia, Padre, de que está convencida que este es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo, Padre, en que la iglesia se está humillando, en que la iglesia, Padre, clama, gime delante de ti para que tus propósitos se cumplan, amado Dios, en esta tierra. Oh, amado Dios, porque el reino de Dios no se detiene. El reino de Dios sigue avanzando. Oh, Padre, a través de tus valientes, Padre, seguimos obrando en esta tierra. Seguimos haciendo tu voluntad y queremos darte gracias, porque es por tu gracia que estamos levantados para hacerlo. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta hermosa hora quiero, aleluya, traer esta hermosa enseñanza, la cual he titulado Manteniendo un corazón renovado. Qué importante de que tú y yo guardemos nuestro corazón. Qué importante que nosotros veamos que el corazón tiene que ser guardado y librado
de que dice la palabra, ante cualquier cosa que tú y yo guardemos, guardemos nuestro corazón. A veces hay mucha preocupación de las cosas materiales, de que puedan ser robadas, de que puedan deteriorarse, de que puedan perderse. Pero la pregunta es, ¿valoramos más nuestro corazón? ¿Valoramos más lo que hay dentro de él? ¿Valoramos verdaderamente esa intimidad que la llevamos dentro de nuestro corazón con nuestro gran Rey? Es importante que tú y yo mantengamos ese corazón renovado. Y yo quiero iniciar, aleluya, esta enseñanza con el Salmo 51. Este Salmo 51 es un salmo que escribió el salmista David en medio de un tiempo en la cual él se sentía verdaderamente un pecador, alguien que había fallado a Dios. Un hombre en el cual sabía que le había fallado a Dios y tenía un corazón arrepentido. Y yo quiero que tú y yo analicemos este salmo. Vamos a analizar dos salmos que el salmista escribió en estas condiciones donde él se encontraba. Dice el Salmo 51, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Bendita palabra del Señor. Este salmo, como dije hace un momento, lo escribió David en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento en la cual había pecado contra Dios en adulterio. Él había pecado contra Dios. Dice que cuando se llegó a Betsabé cometiendo adulterio, vino Natán el profeta de parte de Dios a decirle a David lo que decía Dios, a través de que él no solamente había cometido adulterio, sino que también había matado, no directamente, pero sí fue el que orquestó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Y es triste que un hombre como David, un hombre ungido, un hombre escogido,
un hombre llamado por Dios, hubiera caído en este pecado, hubiera caído de esta manera. Pero aquí nos damos cuenta, una vez más, nos damos cuenta de que aunque era un hombre ungido, de que era un hombre llamado por Dios, pero era un hombre naturalmente humano. Y que sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios, era débil. Y sabemos que uno de los errores de David fue que mientras todos los reyes era el tiempo de estar en la guerra, él se quedó de ocioso en el palacio. Y fue donde le dio cabida, puerta abierta al enemigo para caer en estos dos grandes pecados. Y en el momento, la palabra nos dice que en el momento que David pecó, porque David primeramente cayó en adulterio como rey que es, rey que era. Cuando vio a Betsabé se enamoró. Cuando vio a Betsabé mandó a que la buscaran, porque él era el rey y hacía lo que él quería. Y cuando mandó a buscar a Betsabé, ya que se había enamorado de ella, dice que cometió adulterio con ella. Ella, ¿verdad? Siendo una mujer frágil, una mujer en la cual, aunque estaba casada con Urías, a la petición del rey no se le podía negar. Y dice la palabra que él comete adulterio con Betsabé y la manda nuevamente para su casa. Pero Betsabé le manda a decir al rey a los días de que había quedado embarazada. Y cuando David se entera de esto, conocemos la historia, la cual el que no la conoce puede buscar en 2 de Samuel. Dice que David, como Urías estaba en la guerra, lo mandó a buscar para que se fuera a su casa y se acostara con su mujer, y de esa manera poder ocultar que el hijo no era de Urías, sino que era de David. Pero al ver que Urías no aceptaba ir a su casa sabiendo que sus demás compañeros de la milicia estaban en guerra, se quedó afuera del palacio. Y como David no pudo lograr lo que él estaba maquinando, entonces mandó a que Urías volviera a la guerra y lo pusieran al frente para que muriera. Mire todo lo que maquinó y tramó David para poder librarse de su pecado, para poder librarse de lo que él hacía. Y vemos en la palabra de que todo esto aconteció. Y después de todo esto, cuando David se entera que Urías había muerto por orden de él, simplemente pensó de que se podía librar de su pecado, que podía dejar todo en lo oculto. La palabra dice que no hizo nada, ni dijo nada. Pero hay una gran diferencia, porque David, aún siendo rey y pudiendo hacer lo que él se le antojaba, no podía hacer lo mismo que hacían los demás reyes. Porque ante Egipto, ante Canaán, ante muchas ciudades, naciones y reyes, esto podía ser algo normal, podía ser algo natural, por ese algo en la cual no tenía mucha importancia. Como reyes, como hombres podían hacer estas cosas y la gente no dale mucha importancia. Pero no, para David no era lo mismo, porque era el ungido de Jehová, porque era un hijo de Dios y porque Dios no iba a permitir que tal cosa quedara impune, que tal cosa pasara desapercibido. Pero la palabra nos dice que aunque David no dijo nada, ni hizo nada, en el Salmo 32 yo quiero que lo leamos. Aquí David muestra que su silencio lo estaba atormentando. El pecado no confesado lo estaba atormentando. Y según los teólogos,
escribe este Salmo 32, en la cual vamos a leer. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aquí está David en el Salmo 32, declara que él haber querido esconder, a él querer hacer ver su pecado como algo normal que hacían todos los reyes, a él ver cometido estos dos pecados grandes, que está violando dos de los mandamientos que en la palabra nos registra: no adulterarás y no matarás. Él pensó que esto iba a quedar impune. Él pensó poder callar esto. Aleluya. Pero la palabra nos enseña que en el Salmo 32 él dice: mientras callaba se envejecían mis huesos y era mi gemir todo el día. Aleluya. Gloria a Dios, y le damos gracias al Señor por su Espíritu. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Aunque David, aleluya, el Espíritu de Dios no estaba en él, pero recordemos que había sido ungido. Recuerden que esa unción estaba sobre él, y por lo cual el pecado lo iba a delatar, por el cual no podía quedarse en silencio y quedar tranquilo. Le damos la gloria, la honra a Dios de que su Espíritu redarguye en nuestras vidas, de que su Espíritu es el que constricta de pecado al mundo, da convicción de pecado. Y no podemos comportarnos como todo mundo se comporta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando hay temor de Jehová en nuestros corazones. Aleluya. Y de esta manera, así es que cuando David confiesa y David habla y David le dice a Dios cómo se encuentra, cómo se siente, es cuando entonces Dios manda a Natán, al profeta. Es cuando entonces Dios envía a este profeta a hablarle a David. Y este profeta, cuando llega al palacio a hablar con David, recordemos que era el rey. Él dice: díganle que es urgente lo que quiero hablar con él. Díganle que es importante. Y dice la palabra que el rey David lo acepta, lo recibe. Y el profeta comienza a hablarle de parte de Dios. El profeta comienza a hablarle y comienza con una parábola, en la cual comienza a contarle sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero en cambio había un hombre que era pobre y solamente tenía un corderito, solamente tenía una ovejita. Y este hombre rico recibe un visitante. Y este hombre rico ordena que se le haga comida a este visitante. Pero no escoge del montón que tiene, sino escoge la única ovejita que tenía el hombre pobre, para darle de comer a su visitante. Y cuando David escucha esto de parte del profeta, David inmediatamente dice: ¿cómo es posible? Se enoja. La palabra de Dios dice: se enoja por causa de que este hombre había hecho esto. Y dice, no solamente se enoja, sino que David dice que merecía muerte,
y que debería pagar 4 veces más por la oveja que había tomado. Y cuando David termina de decir esto, el profeta Natán con su dedo lo señala y le dice: ese eres tú. Oh santo, necesitamos hombres y mujeres ungidos, llenos de Dios, que se atrevan a hablar de parte de Dios, que se atrevan a hablar lo que Dios habla y está diciendo, que no se amedrenten, que no teman, porque yo quiero decirte que el profeta fue muy valiente, porque ¿sabes qué? Era el rey, y al señalarlo y a acusarlo de esta manera, lo estaba haciendo ante el rey. Y David pudo tomar muchas opciones. David pudo decir: estás mintiendo. David puede decir en un solo momento, ordenar a sus soldados: llévenselo y mátenlo. David pudo negar lo que se le estaba diciendo, pero no. David, por causa de que ya Jehová había escuchado su corazón y por causa de que se había arrepentido, Dios manda al profeta. Y cuando David escucha al profeta decir esto, dice la palabra que David confiesa su pecado. David confiesa su pecado y admite que había pecado contra Dios. Pero no solamente el profeta le dice a David que él había fallado a Dios y lo descubre en su pecado, sino que el profeta trajo juicio de parte de Dios. Y la palabra dice que cuando el profeta comienza a hablar y decirle a David lo que Jehová decía, trajo juicio, en la cual dijo: tu descendencia no tendrán paz, vivirán en guerra, los de tu propia casa se levantarán contra ti. Oh, terrible. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que porque hubo un corazón arrepentido, Dios le perdonó la vida a David, la cual el profeta le dijo: no vas a morir, pero vas a ver a tu descendencia estar en guerra, vas a ver cómo los propios tuyos se levantarán contra ti. Fue terrible lo que David vio. Y es importante que no vengo solamente, o no es el punto principal de esta enseñanza, hablarte del pecado de David, no. Sino quiero hablarte de un corazón que se humilló, que se arrepintió, que pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero estamos viendo la gravedad de la situación, porque aunque Dios le perdonó su vida y podemos ver muchas bendiciones levantarse después de esto con David, pero hubieron terribles consecuencias. Si conocemos la historia y si vamos más adelante, vamos a ver cómo los propios hijos de David, Absalón, cómo se levantó, cómo David tuvo que huir. David vivió experiencias terribles con sus hijos. David pudo ver cómo la guerra se levantó en sus generaciones por causa de este pecado. Por cuanto Jehová le dijo, por cuanto lo has hecho en lo secreto, por cuanto lo hiciste a escondida, todo el mundo va a ver revelado el castigo de Dios sobre este pecado. Oh, terrible. Duro es en caer en la mano de un Dios vivo. Duro es. Y la palabra nos dice cómo David tuvo un corazón arrepentido, un corazón humillado después de esto. David reconoció su pecado. Y es importante, amada iglesia, que Dios todavía en este tiempo siga usando hombres y mujeres que hablen de parte de Dios. Que no solamente estén hablando lo que la gente quiere oír, lo que la iglesia quiere oír. Porque muchos tendrán comezón de oír la palabra, pero de oír lo que quieren oír. Gloria a Dios cuando hay hombres y mujeres que se atreven a hablar de parte de Dios tal como Dios habla y dice. Porque de esa manera habrá arrepentimiento. Porque de esa manera vamos a ver el favor de Dios. Porque de esa manera que Dios quiere ver un pueblo humillado, quebrantado.
Aleluya. Estaba leyendo ayer el pasaje cuando Pablo reprende a Pedro. Y la palabra dice que Pablo, al ver que Pedro estaba actuando hipócritamente, el apóstol Pedro, aquel que era amado por Jesucristo, aquel el cual caminó con Jesucristo. Sabemos que el apóstol Pablo no fue uno de esos 12 apóstoles, pero él sabía y estaba convencido que no había sido llamado por hombre, sino por nuestro Padre Celestial. Y tenía una convicción de su llamado y de la verdad que él predicaba. Y dice la palabra que al volver después de 14 años, ve a Pedro, que dice que compartía con los judíos, hablaba de la circuncisión, y con los gentiles hablaba de la incircuncisión. Hablaba que ya no era necesario por causa de Cristo. Veía la hipocresía que había en Pedro por temor a los judíos. Y Pedro dice que públicamente lo reprendió y le dijo: Pedro, ¿cómo puedes transgredir la ley? ¿Cómo puedes estar hablando de una cosa y tú mismo te contradices? ¿Cómo puedes decir que Cristo vino a cumplir la ley? Como por Cristo ya no necesitamos circuncidarnos en carne, sino en el prepucio de nuestro corazón. Pero cuando te unes con los judíos, vuelves a decir que tienen que circuncidarse. Tuvo que haber un hombre como Pablo, no importando quién era Pedro, no importando cuánta popularidad tenía entre los judíos. Pablo sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Pablo sabía que él mismo estaba haciendo las cosas por temor y miedo. Y Pablo se atrevió a reprenderlo. Eso es lo que necesitamos hoy en día. No importa cuán ungido, ungida sea una persona. No importa cuánta popularidad o años tenga en el evangelio. Si no está predicando la verdad, si no está viviendo lo que predica, hay que hablarle de parte de Dios. Hay que decir lo que Dios está diciendo. Porque eso nos librará, aleluya. Eso nos librará. Por eso, como pastores, como ministros, como hijos de Dios, necesitamos mentores, necesitamos cobertura, necesitamos quien nos enseñe, necesitamos quien nos haga, nos diga las cosas como son. Necesitamos esos padres espirituales, aleluya. Porque saben que aunque tengamos un llamado, humanamente podemos fallar, humanamente podemos nosotros mismos contradecir lo que hemos aprendido por muchos años. Y yo quiero que veamos rápidamente 3 puntos solamente quiero tocar de este Salmo 51. 3 cosas que es muy importante para que tú y yo mantengamos un corazón renovado. Es importante que veamos, aleluya, para que tú y yo tengamos un corazón en la cual queramos que el Espíritu de Dios se manifieste, en la cual queramos ser un vaso en las manos de Dios. Veamos el ejemplo de David, la cual la palabra dice que era un corazón conforme al corazón de Dios. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo la palabra dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios si pecó, falló, como todos nosotros? Sí, es muy cierto. Y recibió el castigo, la consecuencia de esos pecados. Pero hubo un corazón humillado. Hubo un corazón que permitió la sanidad del Señor. Un corazón que no permitió en su corazón heridas que lo mantuvieran en el pasado, que lo mantuvieran en ese estado de no avanzar. No. David se humilló. David verdaderamente había un corazón arrepentido. Y lo vamos a ver un poco generalizado en este Salmo 51. Que después de que Natán, dije que el Salmo 32, ese fue una confesión de David antes de que el profeta llegara. Cuando Dios ve a David confesar, manda al profeta. Y después del profeta ir, David escribe el Salmo 51, que los leímos hace un momento.
Y vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es, el cual quiero enfatizar, la convicción de pecado. ¿Por qué digo que es importante resaltar este punto? La convicción que David tenía que había pecado, y a ese pecado él llamaba iniquidad y transgresión. Él decía que él había fallado a Dios, que era un pecado grave, grande, y por la cual reconocía su falta. Reconocía que había fallado contra la ley de Jehová. Reconocía cuán grave era su pecado. ¿Y por qué yo lo veo importante, iglesia? Porque tú y yo no podemos estar arrepentidos de algo que no le damos la verdadera importancia. Muchas veces el enemigo quiere hacernos pensar o aceptar que lo que estamos haciendo no es tan grave delante de Dios. Eso lo pudieron pensar David en un momento dado, pudo él pensar de que no era tan grave. ¿Por qué? Porque era rey y todos los reyes hacían lo mismo. Hacían lo que querían, mandaban a matar, se acostaban con las mujeres que querían. Pero no, él era el ungido, él era el Hijo de Dios. Y por lo cual estaba fallando contra la ley de Jehová. Y David lo llama transgresión, había fallado contra la palabra, la ley de Dios, contra los mandamientos. Llamaba iniquidad porque así se llamaba su pecado, un pecado de iniquidad, de adulterio y de muerte. Qué importante que nosotros le demos la importancia de vida a las cosas, que no nos dejemos engañar por el enemigo, porque, amada iglesia, sabemos que fuera de Dios nada es. Tenemos que entender la verdad absoluta de Dios y no la verdad relativa que el mundo nos quiere vender. Qué importante, la palabra nos enseña que David confesó, y me gustaría que tú lo leyeras con calma en tu casa, el Salmo 51. Salmo 32 y el Salmo 51, vas a ver cómo se sentía David, cómo David se humilló delante de Dios siendo un rey, pero reconocía que delante de Dios todos somos iguales. Pecado es pecado. Y a través de él reconocer su pecado, él pudo humillarse, él pudo saber que lo que había hecho era grave. Es igual que nosotros tenemos que entender que cuando pecamos contra Dios, aleluya, todo pecado debe ser confesado. De que no debemos permitir que el pecado en nuestras vidas sea algo normal y natural. Mentir, bueno, todos mienten. Bueno, esto, no, hay que confesar, hay que entender, Padre, he pecado. Porque la palabra de Dios dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Cuántos de nosotros pensábamos antes que pecado era robar, matar? Esto era pecado. Pecados graves según nosotros, adulterar. Pero no, la palabra dice que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. No obedecer a lo que Dios quiere que hagamos es pecado. No hacer la voluntad de Dios es pecado. Y tenemos que ver las cosas tal como son para que haya un corazón arrepentido. Porque yo sé que tú puedes estar de acuerdo conmigo. Que muchas veces sentimos que, bueno, yo no soy pecador, yo no le fallo a Dios en nada. Yo no hago esto, yo no hago. ¿Cuántas veces el enemigo nos vendió esa mentira? Pero no. Solamente el hecho de que tú y yo no seamos obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos. Solamente el hecho de que tú y yo no queramos tener esa comunión con Dios. De queramos tener ese tiempo con Dios en su presencia. Orando, escudriñando su palabra, estamos pecando. ¿Y por qué? Porque estamos pensando, estamos diciéndole a Dios que sin Él podemos. Y al nosotros creernos poder con nuestra fuerza, estamos fallándole a Dios. Nosotros le buscamos es porque sabemos que necesitamos de Él. Y es importante que tú y yo entendamos esto, amada iglesia, que hay que tener un corazón renovado.
donde le permitamos al Espíritu Santo redarguir, hablar, donde haya convicción de pecado, donde entendamos que solamente avivando esa llama, avivando el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es que el Espíritu de Dios podrá hablarnos. Es que el Espíritu de Dios podrá decirnos cómo estamos delante de Él. No hay otra manera. Cuando tú y yo alimentamos solo la carne y el Espíritu dejamos que se apague en nuestras vidas, créanlo que no vamos a oír ni ver nada. No vamos a ver ni oír espiritualmente a Dios. No lo vamos a ver. Y pensamos que estamos bien. No, no estamos bien. Porque entre más tú y yo nos acerquemos a la santidad de Dios, más pecadores nos sentimos. Aleluya. Más pecadores sentimos que somos. Por eso que nos mantenemos humildes. Por eso que nos mantenemos quebrantados. Por eso que nos mantenemos humillados. Porque vemos la santidad y el poder de Dios. Por esa mentira que el enemigo ha vendido a muchos. Que el que va a la iglesia, que el que ora mucho, que el que ayuna mucho es porque se cree más santo. No, esa es mentira del enemigo. ¿Tú sabes por qué lo hacemos? Porque vemos que Él es santo. Y entre más nos vamos acercando a esa santidad, vamos descubriendo nuestro corazón. Vamos descubriendo nuestros pecados. Vamos descubriendo nuestros pecados ocultos. Cosas no confesadas. Pero eso solo lo podemos hacer en su presencia. Mientras alimentemos la carne, créelo que no vamos a sentir nada de eso. Y podemos vivir como quizá en un momento dado quiso vivir David, pensando que él podía vivir naturalmente como todos los demás después de haber cometido tal cosa. Pero se dio cuenta que no podía. Aleluya. El segundo punto que quiero resaltar es que después del reconocer su pecado, después del reconocer lo que había hecho tan grave, que era su pecado, entonces lo segundo que él hace es confesarlo. Un clamor de confesión y de pedir misericordia. Y aquí vemos cuando no podemos prosperar si no confesamos nuestro pecado. No podemos, primero hay que reconocerlo. Primero tenemos que reconocerlo para entonces decirle: Señor, perdóname porque he fallado, he pecado contra ti. Algo yo aprendí y creo que mi vida de oración cambió poderosamente a través de escuchar un día al pastor Armando Alducín, un gran teólogo en la palabra. Y él una vez enseñando sobre la oración, habló de que cuando nosotros oramos y confesamos nuestros pecados, no podemos hacerlo tan generalmente y a la ligera como lo hacemos. Tenemos que poner en práctica, aleluya, que esas oraciones que nosotros confesamos delante de Dios sean más específicas. ¿Cuántas veces tú y yo no orábamos de esta manera? Señor, he pecado contra ti, perdona todos mis pecados. Y ya, era suficiente para creer de que ya Dios había perdonado mis pecados. Pero a través de esta enseñanza aprendí que mientras yo ore específicamente por los pecados que yo haya cometido, eso me libera, eso me sana, eso me hace ver cuánto le estoy fallando a Dios para no hacerlo y aumentar el temor a mi vida, aumentar el temor en mi corazón. Aprendí no orar tan generalmente y no darle la importancia que David le estaba dando, la importancia del pecado tan grave que había cometido. Cuando tú y yo oramos de esta manera, no le estamos dando la importancia y mañana hacemos lo mismo y mañana hacemos lo mismo. Y cuando nos vamos a confesar, Señor, perdona todo lo que... Señor, perdón. No hay arrepentimiento, amada iglesia. Aprendí que tengo que orar confesando, humillada, arrepentida. Ejemplo, Señor, he pecado contra ti. Hoy, Señor, mi corazón se hirió. Tú lo sabes. Tú sabes que esta persona me ofendió.
Tú sabes, amado Dios, que tengo mi corazón herido y guardo este sentimiento porque cuando veo a esta persona siento ira, siento enojo, Señor, y no quiero llevar esto dentro de mi corazón. Señor, arráncalo, Señor, quítalo. Una manera de orar: Señor, perdóname porque hoy mentí. Tuve temor a que me botaran, tuve temor en mi trabajo y mentí. Señor, perdóname, porque reconozco, amado Dios, que al hombre le puedo mentir, pero a ti no. Reconozco, Padre, que el enemigo es padre de mentira y tú eres padre de verdad. Reconozco que te fallé. Reconozco, amado Dios, que esa mentira está delante de ti. Esa ofensa está delante de ti. Y no puedo pasarla por alto porque tú no la pasas por alto. Señor, ayúdame a enmendar. Ayúdame a enmendar este error. Ayúdame, Señor. Eso es confesar nuestros pecados. Eso es llamar las cosas como son. Mentí, fallé. Señor, tú conoces mi corazón y sabes lo que hay dentro de mí. Quiero confesar mi pecado, Padre, porque quiero ser prosperada. Porque quiero avanzar, no quiero que esto me detenga. Quita esta falta de perdón. Quita esta ira, quita esta amargura. Quita esto, porque esto me hace, amado Dios, muchas veces orar mal, me hace hacer oraciones almáticas, me hace hacer oraciones hechiceras, muchas veces en contra de alguien, porque no he permitido que sanes mi corazón, porque no le he dado la importancia. Y yo te aseguro, amada iglesia, que hay muchos cristianos heridos, totalmente amargados, totalmente llenos en su corazón de odio, de amargura. Hay falta de perdón, pero siguen orando todos los días como que esto no es importante, porque sus pecados no han sido confesados como Dios quiere que lo confesamos, porque no le hemos dado la importancia que tiene el pecado, iniquidad, maldad, transgresión. Tenemos que reconocer que es grave lo que estamos haciendo para que haya arrepentimiento. Y esto fue lo que hizo David. Tercer punto. Vemos un clamor de limpieza y de comunión, porque eso es lo que el Señor quiere. Después que tú reconozcas tu pecado, lo confieses, entonces le pidas a Dios tener un corazón limpio, un corazón puro, aleluya, un corazón renovado. La pregunta, iglesia, ¿es importante para nosotros? Es importante que tú y yo tengamos un corazón renovado, limpio. Es importante para ti que cada mañana, cada hora, cada noche que tú te presentes en esa cámara secreta delante de Dios, sepas que hay un corazón limpio, hay un corazón puro, hay un corazón donde no hay ofensas delante de Dios. No podemos orar, clamar a Dios teniendo un corazón endurecido, teniendo un corazón sucio, teniendo un corazón lleno de cosas que a Dios no le agrada y pensar que podemos acercarnos a Dios como si nada ha pasado. No, recuerda que Dios es santo. Recuerda que su espíritu se constricta y tú y yo tenemos que mantener ese corazón renovado. ¿De qué nos preocupamos más? Te hago la pregunta en esta hora. ¿De las apariencias? ¿De lo que la gente dice? ¿De lo que la gente habla de nosotros? ¿De cómo nos comportamos delante de los demás? ¿Qué es más importante para ti? ¿O de lo que Dios mira y ve en ti? De lo que Dios sabe que hay en ti y en mí. David pudo ocultar su pecado, pero él sabía que delante de Dios nadie se esconde. Delante de Dios no se podía ocultar. Él sabía que no podía clamar a Dios ni escribir estos hermosos salmos que conocemos si él no confesaba su pecado.
Si él no le permitía a Dios de limpiar su corazón, la cual dice: Señor, lávame con hisopo y limpio seré. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú lo harás más blanco que la lana. Aleluya. Si David no hubiera entendido que necesitaba un corazón limpio, no pudiera ser ese vaso que Dios usó. No pudiera ser ese instrumento para bendecirnos hoy día. Aleluya. Si tú y yo no le permitimos a Dios limpiar nuestro corazón, no podemos ser ese vaso para bendecir. Si tú y yo no permitimos que Dios sane las heridas, que dejar todo el pasado atrás y empezar y seguir adelante. Si tú no le permites a Dios, no podemos ser ese vaso. Porque la persona herida hiere. Porque cuando hay un corazón herido, vamos a ver esas oraciones que no son agradables a Dios. Necesitamos permitirle a Dios que limpie nuestro corazón. Necesitamos entender lo que dijo el Señor: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Qué bueno y qué hermoso que nos preocupemos más de renovar nuestro corazón que de las apariencias, que de lo que el hombre pueda ver físicamente y externamente. Pero a ti y a mí nos preocupe más lo que Dios piensa y ve en nosotros. Que tú y yo podamos presentarnos delante de Él, aleluya. Como dice el salmista Adrián Romero: Señor, yo quiero un corazón que sea un jardín para ti. Ese corazón donde cada mañana tú te pasees en ese jardín. Así él dice en esta canción que él quiere que su corazón sea para Dios. Yo te pregunto, ¿cómo tú quieres ser tu corazón para Dios? ¿Cómo Dios ve tu corazón para Él? Aleluya. Cuando sabemos que el pecado obstruye la comunión con Dios, no podemos tener una comunión plena y enriquecedora en la presencia de Dios si no hay un corazón humillado y arrepentido, un corazón sincero, un corazón totalmente, aleluya, limpio, porque ha dejado que el Señor limpie, purifique, santifique. Porque no es, amada iglesia, hablar con Dios, es tener comunión con Él. Cuando tú hablas con alguien, ¿acaso tú puedes llamar que hubo una comunicación si el único que habló fuiste tú? No, eso no le puedes llamar comunicación. Para haber una comunicación, los dos tienen que hablar y los dos tienen que escuchar y los dos tienen que entender lo que el otro habla. Y vamos a ver unos ejemplos en la palabra, cómo David demuestra este corazón renovado, un corazón sano, un corazón limpio. Dice la palabra que cuando Saúl perseguía a David para matarlo, llega el momento en la cual Saúl muere en combate, muere con sus hijos, y uno de ellos, de los soldados, logra huir, escapar, y va huyendo a decirle a David que su enemigo había muerto, que Saúl el rey había muerto. Y cuando David se entera de esto, dice la palabra que se entristece en gran manera, porque era el ungido de Jehová. Y David le dice a este hombre: ¿cómo te atreves de levantar tu mano contra el ungido de Jehová? Ya que este hombre lleva la corona de Saúl y dice que arremetió contra la vida de Saúl. Y esto es causa de que David manda a matar a este hombre. Le dice a su soldado: mátalo. Vemos como un hombre que había sido perseguido por Saúl, cuando se muere, se entristece. Yo te hago la pregunta: ¿qué tú y yo hubiéramos hecho? ¿Qué tú y yo pensaríamos en el momento que nos dicen que alguien que nos quiere matar, que nos ha hecho mucho daño, que nos ha perseguido por tanto tiempo, muere? ¿Qué tú y yo hubiéramos pensado? ¿Sabes qué? Teníamos que haber pensado como pensó David.
un corazón sano, renovado, un corazón perdonador, un corazón que reconocía que era el ungido de Jehová y por lo cual, por ser un ungido de Dios, por ser el rey, según David, no merecía morir de esta manera. Esto le pasó a David. Igualmente dice la palabra que en otra ocasión, cuando vemos que David comete adulterio con Betsabé, Betsabé queda embarazada. Y cuando este niño nace y al poco tiempo cae enfermo, David sabía lo que el profeta había declarado en contra de ese niño. Y David dice la palabra que se postra en tierra, no comió y no ayunó por días. Mientras este niño vivía, David clamaba misericordia. David le pedía a Dios que tuviera misericordia, porque David reconocía y sabía que Dios es un Dios de misericordia y Dios es Dios de amor. Pero dice la palabra que cuando David escucha que su hijo había muerto, se levanta, se afeita, se baña, come. Y estos que estaban ahí a su alrededor, que temían decirle a David que su hijo había muerto por la actitud que él había tomado, y ve a David tomar esta actitud, le dicen: pero ¿cómo es posible que mientras tu hijo vivía, tú no comías, te postrabas ahí en tierra, no te levantabas, y ahora que el niño muere, tú te levantas, comes, te bañas? Dice David: es por eso, porque ya Dios tomó, ya Dios hizo lo que él dijo que iba a hacer, ya tomó su decisión. Dios es soberano y hace como quiera, parafraseando lo que David dijo. Yo sé que mi hijo no puede venir a mí, ya yo no puedo hacer nada, pero algo yo sí sé, que yo puedo ir a él. Y dice la palabra que después de esto se fue al templo a adorar. Aleluya. ¿Sabes, amada iglesia, cuántos corazones hay heridos, dolidos? ¿Cuántos corazones culpan a Dios por las situaciones que les han pasado, aunque deben de saber que son consecuencias, muchas de ellas, por causa de su pecado? Sabiendo nosotros que Dios es justo, Dios es soberano y Dios hace como quiere. Pero muchos culpan a Dios, muchos andan errantes, sin Dios, sin esperanza, con una fe muerta, porque han permitido que su corazón esté herido, dañado, golpeado. Se quejan y acusan a mucha gente de su dolor y se mantienen en este estado. ¿Sabes por qué? Porque necesitan renovar su corazón. Necesitan que el Señor limpie y sane su corazón, para así poder avanzar, para así poder crecer, para así poder ver la mano de Dios. Aleluya. Porque aunque Dios, amada iglesia, va a que nosotros, a través de lo que hemos cometido, hecho, vamos a tener nuestras consecuencias, Dios es misericordioso y Dios nos va a sustentar cuando hay un corazón arrepentido y humillado como el de David. Dios nos dará las fuerzas para vencer. Aleluya. Y Dios es fiel, de tal manera que dice la palabra que aunque el niño de David murió, Dios permitió que Betsabé volviera a consolar a David a través de este niño muerto, y ella nuevamente quedó embarazada. Y dice la palabra, ¿verdad?, que de esa manera nace Salomón, en la cual conocemos que fue el rey más sabio que existió y existirá en esta tierra. Dios recompensa bien. Cuando Dios quita, multiplica. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es bueno. Dios siempre es bueno y siempre ha sido bueno. Y por lo cual tenemos que pedirle a Dios que renueve nuestro corazón como lo hizo David. David también pudo haber quedado con un corazón destruido, dañado, con un corazón en la cual culpa a Dios por la muerte de su niño, pero no. David clamó mientras pudo clamar misericordia, pero cuando David vio que ya Dios hizo su voluntad, se levantó y adoró. Esa es la actitud de un corazón renovado. Aleluya. Igualmente dice la palabra que en otra ocasión, cuando el rey huía de su hijo Absalón, la cual quería usurpar el trono, el cual David sabía que era otra profecía cumplida. Dice la palabra que él salió huyendo con sus mujeres, sus hijos, y una tropa iba con él.
Y cuando iban en camino, dice la palabra, que le salió Simei, uno de la tribu de Benjamín, descendencia de Saúl, y iba maldiciendo a David, iba tirándole, arrojándoles piedras, diciéndole que huía, y todo lo que le estaba pasando a David era por su pecado. Y cuando los soldados de David vieron esto, uno de ellos le dice: ¿qué se cree este perro muerto para levantarse contra el rey David? Le dice al rey: déjame matarlo. El rey David le dijo: no, si de mi propia casa mi hijo se ha levantado contra mí, ¿qué yo espero de este hombre benjamita? ¿Qué yo espero de este hombre? Tú no sabes que si él maldice y habla contra mí es porque Dios se lo ha permitido. Déjalo, no sea que Dios tenga misericordia y por causa de sus maldiciones Dios me bendiga. Aleluya. Un corazón totalmente renovado. Un corazón que aprendió en medio de los procesos. Un corazón que no se quejó, no se lamentó. Un corazón en la cual no permitió la amargura, el enojo en su corazón. No. Aprendió a esperar en Dios, aprendió a ser paciente, aprendió a confiar en la soberanía de Dios. Y a pesar de que todo esto Dios se lo había profetizado a través de Natán, todo lo que venía contra su reino, todo lo que venía contra él y su propia familia, Dios fue fiel con David. A pesar de todo esto, David volvió a su trono, lo sabemos. Sabemos de que Absalón fue muerto por causa de haberse levantado contra el rey David. Y cuando David se enteró de esto, dice la palabra que gran lamento había en su corazón. Que el propio general lo regañó y lo reprendió. Hemos tenido una gran victoria. Hemos ganado una gran victoria. Has vuelto a sentarte en tu trono. Hemos quitado el enemigo de tu paso. Y en vez de estar contento y que todo tu ejército vea la gran victoria, lo que están viendo es un hombre dolido. Lo que están viendo es un hombre que llora por la muerte de su hijo. ¿Cómo podían impedirlo? A pesar de que su hijo lo había traicionado, era su hijo. Y David, que amaba, que lo perdonaba, David que amaba a su familia, aleluya, no le importó cuánto daño le habían hecho. Un corazón renovado. Amada iglesia, amigo que me escucha, necesitamos renovar nuestro corazón. Necesitamos pedirle al Señor que sobre todas las cosas guarde nuestro corazón, para que de esa manera su presencia habite. De esa manera podamos sentir los frutos de su espíritu. De esa manera podamos ser de bendición para bendecir a otros. De esa manera tú y yo seamos ese instrumento en las manos de Dios. Ora conmigo. Yo quiero orar por ti para pedir al Señor de que ese corazón, aleluya, sea un corazón renovado, limpio, un corazón nuevo, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, bajo todas esas bendiciones que Él quiere que vivamos, fuera de todo odio, rencor, amargura, y aprendamos, aleluya, aprendamos a vivir conforme a su voluntad, en la cual nadie nos ama como Dios nos ama, aleluya. Amado Dios, delante de ti estamos, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, amado Rey, porque a través de ella tú avivas esa llama en nuestro corazón. Nos has pedido, Padre, que sobre todas las cosas renovemos nuestro corazón, porque ahí emana la vida. Espíritu Santo de Dios, ahí donde están, Señor, tus hijos, a través de que nos están escuchando, viendo, a través de este medio, que han recibido esta palabra, yo te pido una unción fresca de tu espíritu. Yo te pido que esa unción pudra todo yugo, esa unción limpie todo corazón, saque todo lo que está oculto, sea arrestado y reprendido en el nombre de Jesús. Yo te pido que renueves un corazón nuevo haya sobre tus hijos. Un corazón perdonador, un corazón lleno de tu amor, un corazón fortalecido en tu gracia.
Espíritu Santo, que seamos hacedores de tu palabra, que siempre mantengamos esa llama viva, que no permitamos que nada apague ese fuego en nuestro corazón. Que tu presencia, Señor, siempre se haga manifiesta en nuestros corazones. Porque así como David fue un corazón renovado, cambiado, transformado, para que hoy en día podamos escuchar esos hermosos salmos, para que hoy día podamos ver un corazón humillado y renovado que a ti te agradó. Así también sea nuestro corazón delante de ti. Amado Señor, te lo pedimos. Por cuanto tú venciste, nosotros somos más que vencedores. Por cuanto tú pudiste, Jesucristo, nosotros también podemos. Por lo cual en esta hora renueva, limpia cada corazón y esté preparado para recibir más de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo y quieres en este momento entregar tu corazón, porque sabes que hay un corazón herido, dolido, golpeado, un corazón que no ha aprendido a perdonar y sabe que en la condición que está no es la mejor. Sabe que esa condición en la que estás no has podido avanzar a dejar el pasado y ver lo que está por delante. Repite conmigo esta oración. Amado Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad que tú me das de poder escuchar, oír tu palabra, de permitirme, Señor, venir a ti. Te pido, Señor, que me recibas. Te pido, amado Dios, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que a través de tu Hijo amado, esa sangre derramada en esa cruz, yo sea limpiado y perdonado de todo pecado que haya cometido delante de ti, ya sea con conocimiento o sin conocimiento. Yo abro mi corazón para que tú entres, habites, mores en él. Espíritu Santo, ayúdame para que a partir de hoy una nueva criatura yo sea. Para que haya un corazón renovado, cambiado y transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Lo anhelo, lo deseo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, amado Dios, que nunca más yo me aparte de ti. Te pido que me ayudes a perseverar en medio de la oración, en medio de la comunión contigo y tu palabra, en medio de la ayuda de tu Espíritu Santo hasta aquel gran día que tú nos has de levantar. Es mi oración y mi clamor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos, porque una nueva persona hoy se ha convertido, ha entrado al redil. Es lo que el Señor quiere a través de estos tiempos, a través de la iglesia que está trabajando, que está sirviendo, de que los que hayan de añadirse se añadan. Porque pronto nuestro Redentor viene por su pueblo. Estamos contentos de poder estar haciendo la obra del Señor y de que cada día más se vayan añadiendo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. La paz del Señor sea contigo y tu amada familia. Dios te bendiga.